Bien, bueno, vamos a continuar con el tema de inducción que habíamos arrancado la clase pasada. Habíamos llegado a ver cómo incluir una inductancia en un circuito. Vimos este único ejemplo, que se trataba de un circuito que contenía una batería de voltaje fijo, o de corriente, lo que se llama corriente continua. En ese circuito podía haber una resistencia y había un solenoide que representábamos con esta especie de resortito, y L era la autoinductancia de ese solenoide. Eso lo vimos, la idea general de los coeficientes de inductancia, que para un conjunto de espiras o solenoides o sistemas con circulando corriente, vimos que la función que cumplían esos coeficientes era relacionar flujos con corrientes, flujos en cada uno de ellos, con las corrientes circulando en cada uno de ellos. En el caso de que se tratara de un único de esos sistemas, una única espira, un único solenoide, hablábamos de la autoinductancia como el mismo flujo que se induce en ese solenoide se puede relacionar con la corriente. Y vinculando eso luego con la ley de Faraday, que establece que cuando hay una variación de flujos aparece una FEM inducida en ese sistema. Vimos que para el caso de un único solenoide, por ejemplo, que está en este circuito, la FEM que se va a inducir va a tener que ver con la variación de flujo, y la variación, como el flujo se escribe como inductancia por corriente, si la inductancia fija, porque es un coeficiente puramente geométrico y la geometría no se cambia, este solenoide se deja ahí quieto, no lo movemos y lo deformamos, la FEM que se induce va a estar dada por esta expresión, que es proporcional a la variación de corriente en el propio circuito. Entonces, físicamente lo que ocurre en este circuito es que cuando uno, si hay alguna llave en alguna parte, cierra la llave, se establece una corriente, pero cuando esa corriente se establece, en este circuito la corriente cambia de ser cero, de ser nula, a valer algo cuando esta pila empieza a generar esa corriente, y cuando la corriente empieza a aumentar o a cambiar en el tiempo, se induce una FEM sobre esta parte, sobre este solenoide. Esa FEM se opone a la FEM que está generando la corriente, esto por la ley de Lenz, que vimos que tenía que ver con la imposibilidad de generar energía de la nada. Bueno, justamente lo que vamos a ver ahora, que no llegamos a ver la clase pasada, es el concepto de energía asociado a una inductancia, o la idea de cuál es la energía que se almacena en esa inductancia. ¿Sí? Bueno, obviamente esto también es algo que hablamos la clase pasada. Si recorremos este circuito como una malla y aplicamos las leyes que conocíamos de Kirchhoff, si esto lo interpretamos como una FEM, que en este caso está opuesta a esta otra FEM, recorriendo este circuito, la suma de las dos FEM tiene que ser igual a la corriente por la resistencia, y viendo que la FEM que se induce es esto, menos L por la variación de corriente en el tiempo, reemplazamos eso en esta ecuación, y lo que nos queda, reagrupando un poco los términos, es una ecuación para la corriente y su derivada en el tiempo. Esto es lo que se llama una ecuación diferencial ordinaria, que si uno quiere obtener cómo es la corriente y cómo varía en el tiempo, o sea, la corriente como función del tiempo, va a tener que resolver esta ecuación. Eso lo vamos a hacer, espero llegar al final de la clase de hoy a ver cómo se resuelve matemáticamente esta ecuación. Es algo que en realidad ustedes conocen de alguna de las matemáticas, con las técnicas que ya conocen para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias sencillas, que este tipo de ecuación entra dentro de un rango de ecuaciones que se pueden resolver analíticamente.
Bueno, como decía, lo que vamos a hacer ahora es vincular esto con el concepto de energía. Sabíamos, lo que vimos en la primera... Ups, sabíamos, habíamos visto la primera parte de la materia, que cuando uno tenía una batería, una pila, por la cual estaba circulando una corriente, esa pila entregaba una potencia, que era el producto de la corriente por la FEM de la pila. Bueno, si aplicamos eso, o sea, esto lo habíamos interpretado como la potencia entregada o la energía, la cantidad de joules por unidad por segundo que entrega esta pila para generar esta corriente. En este caso, si vinculamos esa épsilon, o sea, que es la FEM de la pila, a través de esta ecuación que acabamos de formular, reemplazamos épsilon por esto y entonces veamos que nos queda I por épsilon va a ser L por I por la derivada de I respecto al tiempo, más el I con el I multiplicado, me queda I cuadrado por R. Bien, bueno, este I por dI a dt se puede reescribir como la derivada de I al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Este truco que conocían posiblemente en física 1 que uno hacía a veces con si le quedaba velocidad por derivada de la velocidad respecto al tiempo, o posición x por dx a dt, en vez de escribir x por dx a dt, eso se podía escribir como dx al cuadrado dividido 2, la derivada de x al cuadrado respecto al tiempo dividido 2. Bueno, lo mismo lo hacemos ahora, pero con la corriente. Bueno, y el segundo término lo dejo igual, me queda I cuadrado por R, pero recordemos también que habíamos visto que I cuadrado por R representaba la potencia disipada en una resistencia R. Es decir, que mirando esta ecuación uno puede decir, bueno, la pila entrega esta cantidad de energía por unidad de tiempo, o sea, esta potencia. Alguna parte se va a disipar acá en la resistencia, pero otra parte va a estar en este término, que ahora vamos a interpretar, dar una interpretación a esa parte de la potencia entregada por la pila que se va de alguna forma a esta inductancia. Bueno, perdón, ese cuadrado se tienen que derivar también. Sí, el 2 dividiendo sale de este truco sí, es la derivada al cuadrado. Es el truco que uno hacía en F1, que capaz que no se lo acuerdan, básicamente. Pero si hago, no hace falta recordar de física, lo hacemos ahora. Si hago la derivada de I al cuadrado respecto al tiempo, es la derivada de una función por regla de la cadena, se llamaba así. Me queda 2 veces la derivada de I a dt. El 2 se me cancela con el 2, perdón, 2 veces la derivada de I a dt. 2i por la derivada de I a dt, ¿no? Si hago la regla de la cadena con esto. De I al cuadrado de t me queda 2i por la derivada de I a dt. El 2 se me cancela con el 2 y me queda i por de I a dt, que es esto que tengo acá. ¿Sí? Bien. Perdón, ¿le puedo consultar? Sí. Pero no falta, tipo, ¿no quedaría después un término derivando la primera I y dejando sin derivar la segunda? Eso es lo que me marea. O sea, ¿no habría ahí 2 términos? Eso es lo que digo. No, porque estoy haciendo la derivada de la regla de la cadena acá. No. Si lo hago así como vos decís, podría pensar esto como la derivada de un producto, ¿no? I por I es lo mismo. Si hago I por dI a dt más d, Claro, no, me estoy mareando. me va a quedar lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí. Sí, perdón, me estaba mareando haciendo la cuenta del aire. Gracias. Bien, bueno, si integramos esta ecuación ahora entre 0 y t, integrar la potencia entregada entre 0 y t, lo que nos da es la energía total entregada entre 0 y t, a la cual la voy a llamar U mayúscula. Entonces, la energía total entregada por la batería es la integral entre 0 y t de la potencia entregada diferencial de tiempo. Bueno, la potencia ahora la escribo como la suma de estos dos términos. El primer término
como justamente se trata de una derivada, cuando lo integre entre 0 y t, ¿qué va a pasar? Bueno, como es la derivada, me va a quedar la función que derivo, ¿no? O sea, i al cuadrado. L y el 2 son constantes, las saco fuera de la integral, o sea que me queda L por i al cuadrado dividido 2 entre t y 0, ¿no? Porque es una integral definida, está entre 0 y t. Bueno, entonces esto lo tendría que evaluar en t menos este término evaluado en 0, ¿correcto? Bueno, voy a suponer que a t igual a 0, que es cuando cerré la llave del circuito, la corriente era nula, ¿sí? Porque el circuito estaba abierto, no circulaba corriente. Cuando cerré la llave, permití que circule la corriente y partió la corriente inicial desde un valor 0, nulo. Entonces, el término que corresponde a t igual a 0 se anula porque la corriente vale 0. Y el término que corresponde a el t final, bueno, lo llamo i, que sería como la corriente en ese instante de tiempo t. Entonces, por un lado, la energía que entregué es, hasta un cierto tiempo t, va a estar dado por el valor de la corriente en ese instante de tiempo t al cuadrado dividido 2 por la autoinductancia L, más este otro término que lo miro de nuevo, lo interpreto como la energía disipada entre 0 y t en la resistencia R. ¿Sí? Entonces, ahora se ve un poco quizás más claro acá que parte de la energía entregada se va en disipación y otra parte se acumula o se va guardando en la inductancia L o en el solenoide. ¿Sí? Lo que se acumule de energía está contenido en este término L por I al cuadrado sobre 2. Bien. Profe, una pregunta. ¿Los solenoides no disipan energía, entonces solamente la acumulan? ¿O puede hacer ambas cosas? Pueden ocurrir ambas cosas cuando digamos que sea un solenoide, si lo pensamos como un solenoide ideal, Claro. entonces la resistencia va a ser muy chica o la hacemos nula. En el caso del solenoide ideal. Un solenoide en general, esto es un esquema, ¿no? Este tipo de circuitos que uno hace es un esquema. Uno podría tener solamente un solenoide real, cuya resistencia es esta R y la inductancia que tiene es esta L. Esto Sí. está todo junto y los dos efectos se dan en el mismo objeto. Claro. Una parte disipa y por otra parte acumula. Claro. El ideal, el que no tendría una resistencia, solamente la acumularía, claro. Claro, entonces, en este diagrama que hice yo acá, podríamos pensar que estos cables son ideales, o sea que no disipan ninguna corriente, que acá puse alguna cosa que sí disipa mucho, puede ser, no sé, una estufa o una lamparita, y acá puse un solenoide, que por algún motivo existe, pero en realidad todos los circuitos, cualquier circuito que uno tiene una parte que se llama inductiva, que reacciona, digamos, a la intención que uno tenga de hacerle circular corriente al circuito. Es decir, acá lo pusimos todo como un solenoide físico que existe ahí, pero aunque no lo hubiese el circuito, por ser un circuito por el cual está circulando corriente y la corriente varía, por el solo hecho de variar la corriente, eso me va a hacer generar una FEM inducida, que va a tender a oponerse a mi intención de hacer circular corriente. ¿Sí? Fíjense aparte que esto es algo que voy a repetir varias veces. Esa intención, digamos, que yo tengo de hacer circular corriente, hay una oposición, digamos, que tiene que ver con la intensidad de la variación de corriente. Pero a medida que la corriente, si la corriente por algún motivo llegase a establecerse en un estado estacionario y deja de crecer mucho, esa FEM que se induce va a ir disminuyendo también. Al punto tal que en el límite, si esta variación de corriente se hace cero, ya no va a haber más FEM inducida y esto actuaría como una especie de cortocircuito. Bueno, vuelvo a este tema de la energía, ¿no? Entonces lo que vimos es que la energía que entrega la batería, parte se disipa, parte se acumula en esta inductancia, o en este solenoide.
Entonces lo que interpretamos es este término, L por I al cuadrado sobre 2, como la energía almacenada o la energía magnética almacenada en la inductancia. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos magnético? Bueno, porque tiene que ver con que haya un campo magnético allá, que existan en el solenoide. ¿Sí? Nada, es un nombre que le podemos dar. En verdad, esto responde a una ecuación o una fórmula más general que establece que cuando uno tiene un sistema de espiras, donde, como vimos, uno podía encontrarle a ese sistema de espiras unos coeficientes de inducción, que usamos la letra M mayúscula, M sub JK, que vinculaban flujos con corrientes. La energía magnética almacenada en ese sistema va a estar dada por esta doble suma, que es cuadrática en las corrientes. Fíjense, porque involucra el producto de la corriente en una espira con la corriente en otra espira, sumado sobre todas las espiras, multiplicado por ese coeficiente. L, ¿qué unidades tiene? Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Las unidades de inductancia son unidades derivadas de otras unidades, o sea, producto de otras unidades. Como inductancia relaciona flujo con corriente, las unidades de inductancia son unidades de flujo dividido unidades de corriente. Las unidades de flujo son unidades de campo magnético por superficie, ¿no? Porque el flujo es eso, es campo magnético por superficie, o sea que las unidades de flujo son Tesla por metro al cuadrado en el sistema internacional, y las unidades de corriente habíamos dicho que usamos los amperes. Así que L tiene unidades de Tesla por metro cuadrado dividido amper, y eso se lo llama Henry. Esto, si no me equivoco, está en esta misma presentación. A ver. Acá está, sí. Unidades de L son unidades de flujo sobre unidades de corriente, Tesla metro cuadrado sobre amper, se llaman Henry, o se usa la letra H. Bien. Bueno, entonces estaba en esta. Sí, esas unidades son tales que cuando multiplique Henry por ampere al cuadrado, me tiene que dar joules. Si todo lo hice bien, y así es, ¿no? Bien, entonces lo que estaba es que esta expresión no la estoy demostrando, ¿no? Les estoy diciendo que es así, que cuando uno tiene un sistema de espiras puede asociarle a eso una energía magnética almacenada, que sería la energía que yo tuve que emplear para armar ese sistema. Es la misma idea que empleábamos cuando hablamos de los sistemas de conductores. En realidad primero hablamos de la energía que yo necesito, o el trabajo que tengo que hacer para armar una configuración de cargas, y después vimos eso extendido a el trabajo que tengo que hacer para armar un sistema de conductores, en donde hay involucradas cargas. Bueno, ahí habíamos visto que la energía o el trabajo que tengo que hacer, a lo cual interpreto como la energía almacenada en ese sistema de conductores, tenía que ver con una suma doble también de los coeficientes de capacidad, en ese caso, por los voltajes en cada uno de los conductores. Bueno, acá, análogamente, lo que aparece en el caso de un sistema de espiras son los coeficientes de inducción que vimos en la clase pasada, y las corrientes, los productos de las corrientes entre las espiras. Bueno, fíjese que lo que sí es fácil de ver es que para el caso particular en el que se trate de una sola espira, o sea, n grande sea igual a 1, L, acá queda M11, que es lo que hemos llamado L, o L1 sería, pero L a seca si se trata de un único conductor, una única espira, y el producto de la corriente queda 1 y 1 por I1, o sea, I al cuadrado, la única corriente involucrada en esa única espira. O sea que esta fórmula más completa se reduce a esta otra en el caso de una única espira o un único sistema con inductancia L.
¿Bien? Bueno. Bien, bueno. Voy a hacer ahora, voy a saltearme este comentario que es algo que puede traer alguna confusión. Lo voy a dejar para el final, esto si tenemos tiempo. Y voy a ir a un ejemplo del cálculo de inductancia mutua. ¿Sí? Habíamos visto en la clase pasada cómo calcular la inductancia o autoinductancia L de una sola bobina, de un solo solenoide. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer para calcular la inductancia mutua de dos bobinas. ¿Sí? Y en particular el sistema de dos bobinas está, en este caso, está dado geométricamente por esta configuración. Es un solenoide adentro del otro. Básicamente los dos tienen la misma altura, son concéntricos, pero uno tiene radio más chico que el otro. Vamos a llamar al interno, su radio va a ser A, y el que es más, con radio más grande, su radio va a ser B. Lo que queremos es, o sea, vimos la clase pasada, entonces, que si teníamos un sistema de dos espiras o más, se ejercían influencias unas a otras, una a otra, digamos en el caso de dos, y había una relación entre el flujo de una espira con las corrientes en las dos espiras del sistema, eso para cada una de las dos espiras, ¿no? Y en esa relación aparecían involucrados estos coeficientes de inductancia. Bueno, en particular, si tengo dos espiras nada más o dos solenoides, va a haber un único coeficiente de inductancia mutuo entre las dos espiras y después cada una de ellas va a tener su propia autoinductancia L. Entonces la idea es, para este sistema, calcular la autoinductancia L de cada una y la inductancia mutua entre ellas, o sea, el coeficiente que vincula la influencia o que nos da la influencia o pondera, digamos, la influencia que una se puede hacer a la otra. Influencia que, como dije, está cuantificada por el flujo que uno observa en cada una de esas bobinas. Y lo de inducción tiene que ver con que cuando la corriente en alguna de las bobinas varíe, va a variar el flujo en la otra, y entonces, al variar el flujo en la otra, va a hacer aparecer una FEM inducida y viceversa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de inductancia mutua, porque cuando las corrientes varíen en los solenoides, se pueden ejercer influencia una a otra, y todo eso está contenido en la ley de Faraday. Bien, entonces, lo que uno hace para calcular la autoinductancia, lo vimos la clase pasada, lo que hay que calcular es el flujo y la relación que tiene el flujo con la corriente. Para calcular el flujo hay que partir del campo magnético que está involucrado en el sistema. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el campo magnético de este sistema, después calculamos el flujo y después vemos qué relación tiene el flujo en cada una de las bobinas con las corrientes que circulan en cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a calcular el campo magnético. Sabemos que en general para un solenoide que tenga radio R, el campo magnético, habíamos visto, usamos ampere para sacarlo, ustedes en la práctica creo que lo hicieron con una superposición de espiras, pero bueno, en cualquier caso, lo que aprendimos es que el campo magnético es distinto de cero solamente en el interior del solenoide. Su valor es μ0, la permeabilidad magnética del vacío, por N por I dividido H, donde N es el número de vueltas que tenga el solenoide y H es su altura, ¿sí? N sobre H sería también la densidad de líneas o el número de líneas por unidad de longitud. Sí, estoy asumiendo que los solenoides son infinitos. En realidad, sí, este resultado que teníamos acá era suponiendo eso. Lo que puedo decir para que sean solenoides físicos es que su altura es mucho más grande que el radio. ¿Sí? Es decir, que son largos los solenoides. Bien. Entonces, esto es lo que vale el campo magnético en el interior del solenoide y vale 0 afuera. ¿Sí?
¿sí? Entonces lo escribimos formalmente de esta forma. Bueno, ahora, entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene dos solenoides? Supongamos que en el interno la corriente que circula es I1 y en el externo la que circula es I2. Bien, entonces vamos a partir en distintas regiones. Recordemos, A era el radio del solenoide interno y B era el radio del solenoide externo. Bueno, si estoy en una posición R que sea menor que A, o sea, en esta región, donde tengo el campo magnético generado tanto por el interno como por el externo, como acá está esquematizado con estos colorcitos, el campo magnético entonces va a ser la suma de los dos campos, tanto el que genera el interno como el externo, ¿no? Aplico superposición, que es válido, y lo que me queda entonces es que el campo magnético es la suma de los dos campos. Entonces, el solenoide interno, que lo llamé 1, va a ser mu0 por N1 y 1 sobre H, donde N1 es el número de vueltas que tiene ese solenoide 1. Mientras que el del 2 va a ser mu0 por N2 por I2 sobre H. Estoy permitiendo, donde N2 es el número de vueltas que tiene el solenoide 2 y 2 es la corriente. Entonces, lo que estoy diciendo es que H es la misma para los dos, pero cada uno puede tener diferente número de vueltas y diferentes corrientes. ¿Sí? Llamé Z a la dirección vertical, o sea, a lo largo del eje del solenoide. En este caso sería la dirección saliendo de la pantalla. Bueno, entonces el campo magnético queda esta suma de estos dos términos. Esto es si R es menor que A. Ahora, si R está entre A y B, o sea, en esta región, ahí solamente interviene el campo generado por el solenoide 2, que es el externo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy afuera ahora del solenoide 1 y sabemos que afuera del solenoide 1, el solenoide 1 no produce campo. Entonces, en esa región, el campo magnético vale solamente el generado por la corriente 2 y queda entonces mu0, N2 y 2 sobre H, también en Z versor. Y finalmente, si estoy por fuera de todo, o sea, si R es mayor que B, el radio del solenoide mayor, el campo magnético va a ser 0. Bien. Entonces eso ya es fácil, aplicando cosas que ya sabíamos. Tenemos el campo magnético para cualquier R, o sea, para cualquier región del espacio. Bueno, lo que ahora vamos a tener que hacer es calcular los flujos. ¿Por qué quiero calcular los flujos? Bueno, porque lo que voy a usar es esta relación que vimos en la clase pasada, que me dice que si tengo un sistema de dos espiras o dos solenoides, el flujo en cada una de ellas está relacionado con las corrientes en cada una de las espiras. Entonces, lo que decimos es que el flujo, aplicando esas expresiones que vimos en la clase pasada, bien generales, para un sistema de n espiras, en este caso, el número de espiras es 2, y nos queda entonces que el flujo total en el solenoide 1, en este caso, va a estar dado por su propia autoinductancia, L1, por la corriente que circula en él, más el coeficiente de inductancia mutua, M, por la corriente en el otro solenoide. Bien, y lo mismo, el flujo en el solenoide 2 va a estar dado por el coeficiente de inductancia mutua, M, por la corriente que circula en el otro solenoide, el otro ahora es el 1, más la inductancia propia, la autoinductancia L2 del solenoide 2, por la misma corriente I2 de ese solenoide. ¿Sí? Esto es un caso particular, de nuevo, para dos solenoides de las ecuaciones generales que vimos la clase pasada con letras J y K, ¿no? Esto que está del lado derecho, entonces sería la sumatoria desde J igual a 1, de las sumatorias que veíamos antes, bueno, aplicada para este caso particular, bien simple, que se trata de dos sistemas. Bueno, lo que sabemos es que estos coeficientes que vimos la clase pasada no dependen o sea, dependen solamente de la geometría. Al decir que dependan solamente de la geometría, quiere decir que no dependen de las corrientes. Si yo varío las corrientes, estos coeficientes no van a cambiar. ¿Sí? Estos coeficientes podrían cambiar si yo cambio la geometría o los deformo los solenoides, pero no estoy haciendo eso. Los solenoides los dejo quietos.
y a lo sumo lo que hago es cambiar las corrientes. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar algunos casos particulares que me permitan, de cosas que conozca, despejar estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, un caso que podríamos considerar, que va a simplificar las cuentas, es el caso en el que la corriente del solenoide interno vale 0 y la del externo vale distinta de 0. O sea, el I1 lo apago de alguna forma y el I2 lo dejo encendido. Si hago eso, el campo magnético sigue siendo estas presiones, está dado por estas expresiones que vimos acá, solo que para ese caso algunas cosas se van. Por ejemplo, este término con I1 se va a ir. Entonces, el campo, lo que podemos ver para este caso particular, ¿no? Con I1 igual a 0, I2 distinto de 0, es que vale un 0 por L2 por I2 sobre H en Z versor, si R es menor que B. ¿Sí? Porque vale tanto esta parte y esta parte que ya habíamos visto antes, queda igual, ¿no? Que este otro tramo. O sea, en toda la región de R menor que B, el único campo que hay es el campo producido por el solenoide 2. Y bueno, ¿cuánto valen los flujos? Bueno, el flujo en el solenoide 1 existe porque, si bien no hay corriente en el solenoide 1, pero hay un campo magnético que es el producido por el solenoide 2. Entonces, en esta región del espacio hay un flujo, y para calcularlo lo que tengo que hacer es integrar, digamos, el campo magnético diferencial de superficie dentro de esta superficie. Bueno, como el campo magnético estoy suponiendo que es constante en toda esa región y vale esto, la integral me queda simplemente campo magnético por área. En el caso del flujo en el solenoide 1, el área es el área subtendida por ese solenoide, que es pi por el radio al cuadrado, que es A. ¿Sí? Entonces, el flujo sería pi por al cuadrado por el valor del campo magnético. Lo que no me tengo que olvidar, que era este, ¿no? Lo que no me tengo que olvidar es que, al tratarse de un solenoide, esto tiene varias vueltas, y habíamos visto ya en algún momento que cuando uno tiene varias vueltas, el flujo se multiplica por el número de vueltas. ¿Sí? Para calcular el flujo total, entonces voy a multiplicar en el solenoide 1, voy a multiplicar el número de vueltas N1 por el flujo que pasa por una sola de las espiras. Entonces el flujo en 1 me queda finalmente esta expresión que está acá. Y hago lo mismo para el flujo sobre el solenoide 2, solo que ahí multiplico por el área subtendida por ese solenoide, que es pi por b al cuadrado, y el número de vueltas en ese solenoide, que es N2. ¿Sí? El campo magnético es idéntico en ambos. Profe, una pregunta. ¿Ese flujo que calculamos no vendría a ser para el caso particular en que I1 sea 0? Sí. Ah, no es que es el que vamos a usar para el problema, en el que teníamos los dos solenoides. Sí, lo que voy a hacer es, estas fórmulas que tengo acá escritas, que ahora estoy marcando con el puntero, valen siempre. Lo que voy a decir es, bueno, voy a considerar algunos casos particulares. Uno de ellos es cuando I1 es 0 e I2 es distinto de 0. Lo cual se me va a ir este término, estos dos términos con I1 se van a ir, pero los flujos los calculo y me dan esto. ¿Sí? Y ahora Claro. se va a permitir ahí despejar cuánto vale, por ejemplo, M fácilmente. ¿Sí? De la primera de las ecuaciones. Justamente porque acá tengo Φ1 y tengo M por I2, voy a cancelar las I2 que me quedan de los dos lados, porque es distinta de 0, y despejo M. Digamos, pero el flujo este que calculé, como vos decías, es específico del caso en que el I1 vale 0. Sí, es así. Pero digo, o sea, lo que preguntaba en realidad es esto, pero el flujo este no me va a terminar sirviendo cuando yo quiera considerar los dos solenoides con corrientes distintas de 0. Porque es para el caso particular en el que... No, pero no es mi objetivo ahora. Mi objetivo es calcular los coeficientes. Bien, perfecto. Gracias. De hecho, eso está bueno, ¿no? Porque yo uso este flujo que me sirve solo para este caso con corriente I1 igual a 0. Y de ahí voy a despejar M. Después, para despejar L1, voy a necesitar un caso en el que I1 sea distinta de 0 y I2 sea igual a 0. Eso lo voy a hacer a continuación. Pero una vez que tenga despejado L1 y M,
yo ya tengo una receta que me dice cuánto vale el flujo, dadas cualquier corriente. Y no tengo que volver a calcularlo haciendo todo esto que hice antes. Ya está. Tengo una, digamos, una especie de no sé, maquinaria, si quiero, que me dice, tengo L1 y tenés L1 y tenés M, listo, ya está. Cualquiera hacer la corriente si 1 y 2, simplemente hace L1 por I1 más M por I2 y te va a dar el flujo. No tenés que calcular el campo magnético ni nada. Perfecto. Claro, eso, acá había algunas preguntas. Claro, porque no, los coeficientes no dependen de la corriente, exactamente. Y después esos coeficientes me sirven igual, ¿sí? Aun cuando las corrientes sean distintas de cero, ambas, los coeficientes como no dependen de la corriente, pero los puedo usar igual. Bien, entonces, de acá, esto es lo que venía diciendo, de este caso, con I1 igual a 0 e I2 distinto de 0, de la segunda, perdón, de la primera expresión, que es válida, se me va el primer término, me queda Φ1 igual a M por I2, puedo despejar M, ¿sí? Igualando esto con M por I2, se me cancelan las corrientes y me queda M igual a esto que tengo acá. Lo que me da es un 0 por pi, el producto del número de vueltas en cada uno de los solenoides, N1 por N2, por A al cuadrado sobre H. Si era al cuadrado salía de acá, no del área. Y de la segunda de las ecuaciones, que dice Φ2 es M por I1 más L2 por I2, M por I1 se me va y me queda L2 por I2, entonces igualo L2 por I2 a este Φ2, y de nuevo cancelo I2 de los dos lados y despejo acá L2, como está escrito acá, y lo que me queda es un 0 por pi, acá solamente aparece el número de vueltas del solenoide 2 al cuadrado por B al cuadrado sobre H. Sí, fíjense que la autoinductancia del solenoide 2 depende de cosas que tienen que ver nada más únicamente con el solenoide 2, ¿sí? Su radio y el número de vueltas. Mientras que la mutua depende de algo que tiene que ver con ambos solenoides, N1 y N2. Bien, bueno, si hacemos lo mismo ahora, pero para el caso en el que I1 sea distinto de 0, I2 sea igual a 0, aplicando ahora las expresiones que teníamos en la página anterior, ahora I2 es 0, esto se me va, me queda que el campo magnético vale un 0 N1 por I1 sobre H solamente si R es menor que A, y después en esta región va a valer 0, en esta región sigue valiendo 0, eso es lo que está escrito acá, y vuelvo a calcular el flujo para este caso, el flujo en el solenoide 1 lo vuelvo a calcular como campo por área, por el número de vueltas, este es el campo, ahora que tiene que ver con la corriente I1, que es la que es distinta de 0, este es el área de nuevo, y este es el número de vueltas, y en el solenoide 2, a pesar de que no circule corriente, igual hay flujo, porque hay un campo magnético en la parte de adentro acá, y el área que comprende el solenoide 2 es todo el relleno, todo esto lleno. O sea, acá hay una parte que hay flujo, que es la que está ahí adentro, y eso entonces me va a dar un 0 N1 por I1 sobre H, y acá fíjense que aparece solo el área, en donde hay campo magnético distinta de 0, pi por A cuadrado, y el número de vueltas del solenoide 2, N2. Vuelvo a usar estas ecuaciones que tenía antes, pero ahora entonces lo que dije es que I2 valía 0, esto se me va, esto se me va. De la segunda ecuación obtengo Φ2 igual a M por I1, acá podría despejar M, me debería dar lo mismo, y efectivamente así es, si lo quieren comprobar, véanlo, pero lo que me sirve ahora sí es para obtener L1, que antes todavía no lo había podido sacar. Bueno, ahora como I2 vale 0, entonces me cancela, Φ1 igual a L1 por I1, despejo L1, entonces acá está escrito eso, obtengo el mismo valor de M, y obtengo ahora, como cosa nueva, el valor de L1, que es un 0 pi por N1 al cuadrado, A cuadrado sobre H. Fíjense que también que está L1 depende solamente de cosas del solenoide 1. Bueno, ya está, ahí terminó el ejercicio, si quieren, o el ejemplo. Hay una cantidad que se llama
constante de acoplamiento, se usa la letra K, que es la misma que usamos para la constante eléctrica, pero acá tiene otra utilidad, no es nada que ver. Y esa constante se la define como el cociente entre la inductancia mutua M y el radio del producto de las dos inductancias. Las unidades están bien porque, digamos, recordemos que unidades de M y L son las mismas, ¿no? Los coeficientes estos tienen las mismas unidades. Y entonces, como acá serían Henry es al cuadrado, raíz cuadrada me queda Henry, y acá M son Henry, está bien. Esta constante es una constante sin unidades. Esto es bien general, o sea, cuando uno tiene un sistema de dos solenoides que se ejerce influencia mutua, o sea, hay inductancia mutua entre ambos, uno puede definir este coeficiente de acoplamiento. Esto lo vamos a ver cuando veamos transformadores, más cerca del final de la materia. Los transformadores se construyen con dos bobinas que se ejercen influencia entre sí. Para este caso particular en el que una bobina está dentro de otra y además tienen exactamente la misma geometría, o sea, tienen la misma altura y son concéntricas, este valor de constante de acoplamiento, usando estos valores que calculamos acá, lo que me da es, esto que aquí está escrito, los reemplazo, ¿no? Por los valores. M valía esto, L2 esto, L1 esto. Si reemplazamos por todos los valores, hay cosas que se me cancelan, en particular se me cancelan el número de vueltas en los solenoides y me queda simplemente el radio entre el solenoide interno dividido el externo, o sea, A sobre B. Es decir, que esta constante de acoplamiento es siempre menor que 1. El caso límite es cuando los solenoides tienen prácticamente el mismo radio, o sea, cuando A tiende a B, y entonces ahí la constante de acoplamiento vale 1, y es el caso de acoplamiento máximo. O sea, ahí se dice que están perfectamente acoplados los dos solenoides. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De esta cuenta? Bueno, sigo entonces. Bien. Bueno, el ejemplo que quería contarles ahora es este que les había mencionado en la clase pasada de una barra moviéndose en una región de campo magnético. No voy a hacer la cuenta completa, sino que quiero mencionar algo que me parece interesante, que de alguna forma vincula la ley de Faraday que estamos aprendiendo ahora en estas clases con la ley de Lorentz, o la fuerza de Lorentz que habíamos visto en alguna clase anterior, que establecía cuál era la fuerza sobre una carga en movimiento debida a un campo magnético. Bueno, entonces, eso es lo único que quiero mencionar de este ejemplo. Entonces, hay un ejercicio en la práctica que seguramente después van a tener que lo van a ver o por ahí consultan ese problema. No es lo mismo que la espira cuadrada, las fuerzas en I se cancelaban. No, sí, es parecido, la geometría es parecida, pero en este caso voy a considerar solamente una barra moviéndose. Y, por ejemplo, en el caso del ejercicio de la práctica, esa barra se está moviendo, se mueve apoyada en dos rieles, que podrían ser estas líneas punteadas, y va formando, digamos, un circuito, si uno lo cierra por el lado izquierdo, con esos dos rieles y la barra metálica, así remarco, es una barra conductora, y
a diferencia del caso de la espira cuadrada que vimos la otra vez, que tiene un largo finito y se va moviendo y se frena, ¿sí? Después es cierto que habíamos dicho que cuando si entraba la espira completamente adentro de la región de campo magnético, ahí la fuerza se compensaba de un lado al otro lado y ya seguía con el movimiento con velocidad constante si todavía no se había frenado del todo, ¿no? Es un poco distinto. Bueno, pero lo que quiero mencionar es otra cuestión, que además es un efecto físico conocido, interesante, que se llama el efecto Hall. Supongamos, sabemos que entonces lo que estamos diciendo es el problema es una barra que tiene una cierta longitud, llamémosla A, que entra en una región de campo magnético uniforme, que en este caso sale de la pantalla y su valor es B mayúscula y es constante, como dije, en toda esta región. La barra esta tiene, como todo conductor, es una barra conductora, tiene electrones libres, ¿sí? O sea que se pueden mover dentro de la barra. Bueno, si la barra está, entonces supongamos que la barra entra con velocidad V a esta región de campo magnético, lo que podemos pensar es que los electrones que están en esa barra se mueven en forma solidaria con la barra con esta velocidad V en la dirección que vamos a llamar X. Entonces, como tengo electrones que se están moviendo, digamos, solidariamente con la barra, al principio cuando la barra está moviéndose con velocidad V, sobre esos electrones va a aparecer una fuerza dada por la fuerza de Lorentz, que vimos que tenía que ver con la velocidad de la carga en movimiento, producto vectorial con el campo magnético. Entonces, acá tengo electrones que se mueven solidariamente con la barra. Bueno, otra diferencia con el ejercicio que vimos la clase pasada de frenado, es que ahí yo le daba una cierta velocidad a esa espira y después la dejaba que entre en la región de campo magnético. Acá estoy haciendo otra cosa. Acá estoy yo agarrando la barra y la muevo con velocidad V constante, ¿sí? Entonces, hay alguien que está haciendo esta fuerza de movimiento con la barra. Entonces, como digo, si pienso que en la barra hay electrones que están libres, esos electrones se mueven solidarios con la barra, al moverse con velocidad V, sienten una fuerza debido a la fuerza de Lorentz que está dada por esta expresión, ¿no? Si reemplazo entonces la velocidad de esos electrones, digo que es V, pienso en algún electrón, no en particular. Ese electrón tiene una cierta carga Q, que es la carga del electrón, por su velocidad V en X, producto vectorial campo magnético V en Z, llamo Z la dirección que sale de la pantalla. ¿Sí? X es esta, y es esta, Z, usando la regla de la mano derecha, o sea, una terna derecha, sería saliendo de la pantalla. Entonces, ¿qué me queda? Toda la fuerza es, haciendo este producto vectorial, me queda V corta con V larga, me da en menos inversor, ¿sí? Por la carga. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo cargas que tienen signo positivo, las cargas positivas van a experimentar una fuerza hacia abajo en dirección de las I negativas. Mientras que si tengo cargas negativas, van a experimentar una fuerza hacia arriba, ¿sí? Porque Q es menor que 0 y con este signo menos me da más, me da una fuerza hacia arriba. Entonces, lo que va a ocurrir en esta barra es que los electrones que son móviles van a sentir una fuerza hacia arriba y se van a mover hacia arriba. Los electrones van a empezar a acumularse en la parte de arriba de la barra. Si hay cargas positivas también móviles, esas se van a ir para abajo, o si no, lo que va a pasar es que las cargas negativas se van a acumular en la parte de arriba de la barra y van a dejar un defecto de cargas negativas, o sea, van a dejar que en la parte de abajo quede cargado positivamente. De cualquier forma que lo mire, lo que va a ocurrir es que este sistema va a actuar como un separador de campos, de cargas. Es decir, que el campo magnético actúa como un separador de cargas en el que se acumulan cargas negativas arriba y cargas positivas abajo, con esta configuración y en esta geometría. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que pasa en un tubo de rayos catódicos.
Cuando tengo un campo transversal a la dirección en la que se mueven las partículas cargadas, y el campo magnético ese es lo que hace separarme, los electrones se van para arriba y los protones se van para abajo. Ese efecto se conoce en forma genérica con el nombre de efecto Hall, debido a un señor Hall que fue el primero que lo formuló, o lo descubrió, o lo modeló. Bien, bueno, cuando se vayan acumulando las cargas negativas en la parte de arriba de la barra y las positivas en la de abajo, va a aparecer un campo eléctrico que el campo eléctrico sabemos que va de las cargas positivas a las cargas negativas, es decir, va a aparecer un campo eléctrico hacia arriba, ¿correcto? Bueno, entonces, cuando aparezca ese campo eléctrico, entonces una carga que estaba libremente dentro de esta barra va a sentir ahora dos fuerzas. Una debido a su movimiento y el campo magnético, y otra debido al campo eléctrico. ¿Sí? La fuerza total de Lorentz es la suma de esas dos fuerzas. Bueno, en algún momento vamos a suponer que se alcanza un equilibrio, y cuando se alcance el equilibrio, entonces la fuerza neta total va a ser nula. Si la fuerza neta total es nula, eso quiere decir que Q por E más B corta vector B larga es igual a 0, o lo que es lo mismo, el campo eléctrico tiene que ser igual a menos B corta producto vectorial con B larga, campo magnético. Y si reemplazo por esta B que tenía acá y el campo magnético B larga, me queda B corta B larga por I versor. A este campo magnético se lo llama el campo, perdón, a este campo eléctrico se lo llama campo eléctrico inducido. El nombre de inducido viene de que es un campo eléctrico que aparece por este efecto de movimiento que me hace que haya una fuerza magnética y que esa fuerza magnética me separe las cargas, y ante una separación de cargas aparece un campo eléctrico. Es decir, es un campo eléctrico que surgió del movimiento de la barra y de la presencia del campo magnético. ¿Sí? Entonces ahí uno ya ve que hay alguna vinculación con esta idea de Faraday, que cuando las cosas varían en el tiempo y hay un flujo de algo del campo magnético, hay un campo magnético involucrado ahí atrás que hace un flujo de campo magnético que varía en el tiempo, aparece una FEM inducida que la interpretamos como la aparición de un campo eléctrico que me genera una corriente. Bien, bueno, sigamos un poquito más con esto, ¿no? Y con esto medio en forma abstracta. Entonces, vemos que aparece este campo eléctrico. Podríamos hacer la integral del campo eléctrico a lo largo de la barra. Voy a hacer esa integral a lo largo de la barra yendo de abajo hacia arriba en la barra, y calculo entonces la integral del campo eléctrico diferencial de línea a lo largo de la barra yendo de abajo hacia arriba. Bueno, si voy de abajo hacia arriba, el campo eléctrico vimos que varía esto, B corta por B larga por I versor. El diferencial de línea a lo largo de la barra es dl por I versor, y si voy de abajo hacia arriba, todos los signos son positivos, y lo que me queda es B corta por B larga por A. ¿De dónde sale este A? Bueno, de integrar a lo largo de la barra y de ver que todas estas cosas son constantes, ¿sí? La velocidad es constante, la mantengo yo, el campo B es uniforme y constante, y por I versor me da 1, me queda la integral del diferencial de línea, y eso a lo largo de la barra es A. ¿Bien? Bueno, esta integral del campo eléctrico es lo que asociamos normalmente con una diferencia de potencial entre dos puntos, o más genéricamente, si se consideraba todo un circuito cerrado, con la FEM en ese circuito. Bueno, veamos qué pasaría si ahora aplicamos Faraday. La pregunta es cómo mongo lo aplicamos acá Faraday en este problema. ¿Dónde está el flujo de campo magnético? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar una curva C que sea un cuadrado, cuyo lado derecho es la barra y los otros lados los completamos con esta línea punteada que yo tenía dibujada en la página anterior, a la cual esta
¿sí? Voy a aplicar Faraday a este área, ¿sí? Formada por la barra a la derecha, esta línea punteada, y voy a calcular el flujo dentro de esta región, que va a ir cambiando el tamaño de la región a medida que la barra se va moviendo, ¿sí? Y la voy a recorrer en sentido antihorario, así. Bueno, entonces, como dije, cuando calcules ese flujo va a ir variando a medida que la barra se vaya moviendo porque va a ir aumentando. La derivada del flujo respecto al tiempo me va a dar la FEM inducida dentro de este circuito, ¿sí? Entonces acá por eso físicamente conviene pensar esto como está planteado en el ejercicio de la guía, como una barra que está apoyada en dos rieles y acá los uno de esos dos rieles con algún cable o una resistencia, de forma tal de formar un circuito. Este lado está fijo, estos dos también, pero estos dos, digamos, van a ir siendo cada vez más largos a medida que la barra vaya entrando cada vez más en esa región, ¿sí? Bueno, el flujo entonces que está subtendido por ese circuito tiene que ver con el largo hasta aquí recorrido por la barra, o distancia, digamos, que voy a llamar X, por este lado que es fijo y que vale A, o sea que me queda X por A, y producto por el campo magnético que hay en esa región, que es B. O sea que el flujo es B por área, B por A por X, y esto lo tengo que derivar en el tiempo. Bueno, la derivada del tiempo tiene que ver únicamente con el cambio de X en función del tiempo, porque X es esta distancia que va recorriendo la barra a medida que se mueve. Entonces lo que tengo que hacer es esto, BA por X derivado del tiempo. Bien, eso, B y A son constantes, las saco afuera, y la derivada de X en el tiempo, ¿qué es? La velocidad, ¿sí? Porque es la velocidad de la barra. O sea que me queda B corta por B larga por A, con signo menos, que tiene que ver con la FEM que se induce cuando yo recorro esto en sentido antihorario. Bueno, esto coincide exactamente con el resultado que habíamos obtenido antes, con signo y todo, aunque acá aparezca con signo más y acá con signo menos, pero el signo menos acá tiene que ver con haber recorrido la curva C en sentido antihorario que me dé una FEM opuesta a ese sentido, ¿sí? Entonces, la FEM acá, y es lo mismo que pasa acá, que esto lo interpreto como la FEM entre el punto de abajo y el punto de arriba, que acá es positiva. Entonces, lo que nos muestra esto, o sea, lo sorprendente quizás, es que haciendo el cálculo este por la ley de Faraday, me da la misma FEM que haciendo el cálculo este por un razonamiento un poco diferente, que es calculando el campo eléctrico por la fuerza de Lorentz. Y los dos resultados son idénticos. Esto lo que nos dice que esta fuerza que vimos de Lorentz es consistente con la ley de Faraday, porque la ley de Faraday es consistente con la fuerza de Lorentz. Faraday es más general, digamos, acá lo vimos para este caso particular que esto era consistente. Faraday es más general porque vincula campos eléctricos y magnéticos, aun si yo no considero las cargas que los generan. No es una ley mucho más potente y general que este ejemplo particular en donde tengo cargas que se mueven y estoy viendo este efecto y esta descripción, ¿no? Pero lo quería mencionar porque está bueno ver que dos cosas que parecen ir por distintos caminos están vinculadas de alguna forma. Bueno. Profe, ¿podría explicar de vuelta lo del signo? ¿Por qué dan signos distintos? ¿Tipo calculado con Faraday o con la fuerza de Lorentz? Sí, porque lo que me da el signo este es el signo de la FEM inducida, que lo que veo que es una FEM que si yo la recorrí en sentido antihorario, me da una FEM que tiende a generar una corriente para el otro lado, ¿sí? Para el sentido horario. Claro. Es lo que ocurriría, es lo que ocurre acá, cuando se me genera este campo eléctrico así,
esto me da una corriente que, este campo eléctrico que hay acá, si yo tengo cargas, lo complicado es, siempre lo que confunde es que las pilas, adentro de la pila el campo eléctrico va al revés que por fuera, ¿no? Si yo tengo cargas positivas acá y cargas negativas acá, es como una pila que me genera una corriente así. ¿Está bien? Sí. Porque es como que tengo el borde positivo de la pila de este lado de abajo y el negativo de aquí. Entonces la corriente que me genera es así. Y esta FEM es lo mismo, ¿no? La FEM, que yo la calculé recorriéndola en sentido antihorario, me da una FEM negativa que me generaría una corriente en este sentido. En el sentido horario. Sí, no, lo que me había confundido en realidad es el hecho de que den signos opuestos, pero aún así cuando vos calculaste con la integral del campo E, el dl también apunta hacia arriba, al igual que la curva C que usamos para Faraday. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que pasa que lo que es diferente yo calculé esta integral de abajo hacia arriba para sacar la diferencia de potencial entre la parte de abajo y la parte de arriba. Pero eso como lo puedo interpretar como una pila que me genera una corriente en el sentido horario, perdón. Yo a veces digo antihorario, sí, acá estoy diciendo bien, sí, horario. Sí, no hay ningún conflicto acá. En los dos me da una pila apuntando para el mismo lado. Eso es lo que quisiera, digamos, que quede. Ya, en el caso de Faraday me da una pila que me genera una corriente así. En el caso de pensar que es una barra que se mueve, que los electrones se van hacia arriba, los iones se van hacia abajo, me genera una pila. Eso es como una pila que se me induce por el movimiento, que también me generaría una corriente así. Ya, eso es lo que uno le tiene que quedar. Digamos que si yo lo pienso como una barra que se mueve sobre unos rieles, como está planteado en el ejercicio, por Faraday me daría que se induciría una corriente en sentido horario. Bueno, si lo pienso ahora como una barra que tiene electrones libres y que se acumulan en la parte de arriba de la barra, también, y positivos en la parte de abajo, también me da una pila que me induce, que me genera una corriente que circula en sentido horario. Claro, sí, ahí lo vi de 10. Gracias. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? 10:15. Me queda esta cosa. Estoy un poco reacio a contar esto. Bueno, lo cuento rápido, animémonos. Este es un ejemplo que lo cuenta el profesor Walter Levin, que hablamos varias veces, las clases están buenísimas en MIT, que es algo, bueno, que está bueno, que es un poco bastante anti-intuitivo. O sea, se los cuento, pero no quiero estar mucho tiempo con esto. En todo caso, si quieren, se los dejo como para que lo piensen. La idea es que cuando uno trata con circuitos en donde aparecen, están influenciados por alguna espira o un solenoide externo con corriente variables, hay que tener una cierta precaución. En general, los circuitos que nosotros vamos a tratar, no va a pasar esto porque lo que son circuitos que van a tener corrientes variables y inductancias, pero esas inductancias, vamos a suponer, salvo en el caso de los transformadores, vamos a suponer que no se ejercen influencia entre sí. Mientras que en este ejemplo, que ahora les voy a contar, hay una inductancia externa que ejerce fuerte influencia sobre el resto del circuito. Entonces el ejemplo es el siguiente. Este es un circuito un poco caprichoso, en el que tengo dos resistencias puestas en paralelo y adentro del circuito, por el medio, tengo un solenoide. O sea, si quieren, tengo un solenoide
donde circula una cierta corriente y lo envuelvo con un circuito rectangular, si quieren, no me importa tanto la forma, con una resistencia R1 de un lado y una resistencia R2 de otro, ¿sí? Lo envuelvo así. Este circuito, este solenoide que está acá adentro, voy a suponer que tiene una corriente variable I0 de T. El componente externo acá, o sea, yo ahora quiero mirar algo, qué cosas pasan en este circuito, en el circuito con las resistencias R1 y R2. El componente externo sería el solenoide, ¿sí? El solenoide está alimentado por una fuente de corriente externa controlada y cuyo valor es I0 de T, ¿sí? Esto, si quieren, sería como un dato del problema, y quiero ver qué influencia tiene sobre este circuito al cual ahora le estoy prestando atención. Bueno, en realidad lo único que quiero ver es la siguiente cuestión curiosa que ocurre. Si yo integro en el circuito el campo eléctrico diferencial de línea, que sería la FEM en este circuito, por Faraday lo que tengo es que eso tiene que ser la derivada del flujo de campo magnético que atraviesa un área apoyada sobre el circuito en el tiempo, con signo menos, o sea, menos de phi de t. Un área apoyada en el circuito sería, por ejemplo, toda esta área marcada en gris. Ahora resulta que este área marcada en gris, hay una parte del área en donde hay un campo magnético que es el generado por este solenoide. Más aún, como esta corriente varía en el tiempo, el campo magnético en consecuencia va a variar en el tiempo y por lo tanto el flujo de campo magnético en esta parte del área va a variar en el tiempo y el flujo total entonces va a variar en el tiempo. O sea que definitivamente es distinta de cero y la integral del campo eléctrico alrededor de todo el circuito por Faraday va a ser distinta de cero. Ahora, si yo miro ahora el circuito y hago la integral del campo eléctrico diferencial de línea, mirando el circuito, eso lo puedo hacer en la integral en este tramo, que voy a llamar el tramo que va desde el punto A al punto B, por la resistencia R2, más la integral en este otro tramo, siendo de B a A por la resistencia R1. Ahora, si yo tengo una resistencia en un tramo de un circuito, sabemos que integrar el campo eléctrico diferencial de línea en esa resistencia está dado por la ley de Ohm y eso es I por R2, donde I es la corriente que circula por este circuito, ¿sí? Que es diferente de esta otra corriente externa I0 de T. Esta es otra corriente que yo tengo y que en principio se va a establecer. ¿Por qué? Porque si hay una variación de flujo de campo magnético acá interno, eso me induce un campo eléctrico en este circuito y me induce una corriente. Bien, en este circuito porque este circuito está englobando a una región de flujo variable. Bien, entonces ahí se establece una corriente y bueno, por otro lado yo digo, bueno, integrar el campo eléctrico alrededor de todo ese circuito es la integral en este tramo de AB más la integral entre B y A. Entonces dije que la integral entre A y B en este tramo R2 lo escribo como I por R2, mientras que la integral entre B y A es I por R1. Ahora bien, I por R2 sería la lectura que tiene un voltímetro conectado entre A y B, midiendo la corriente que pasa por R2 y midiendo en realidad el voltímetro mide el voltaje, ¿no? Donde el voltímetro, si lo coloco de esta forma, el voltaje positivo este, el voltaje negativo este, me mide el voltaje, la diferencia potencial entre A y B, ¿sí? Mientras que I por R1, en este caso con la corriente recorriendo en este sentido, sería menos el voltaje que lee un voltímetro conectado entre A y B del lado donde está la resistencia R1. Bien, entonces lo que veo es algo medio que choca contra nuestra experiencia común, que es que la diferencia de voltaje que lee el voltímetro de este lado es distinta de la diferencia de voltaje que el voltaje que lee el voltímetro de este otro lado. ¿Sí? Porque dijimos que
este B2 es igual a I por R2, este B1 es menos I por R1, y veo que las dos lecturas son diferentes. ¿Por qué es diferente? Porque dije que la integral, había dicho que la integral del campo eléctrico a lo largo de todo un circuito era distinta de cero por el flujo de campo magnético que había acá. O sea, que lo que veo es que las lecturas de los dos voltímetros son diferentes. Bien, bueno, esto en realidad es raro que pase porque uno nunca, en general uno no tiene este tipo de situaciones en las que hay un solenoide adentro de este circuito cuya corriente varía. Pero si lo hubiese, las lecturas de los voltímetros deberían ser diferentes. Nada, quería mencionar porque está bueno y hay que, digamos, tiene que tener cuidado cuando trata con sistemas que pueden inducir corriente uno sobre el otro, con cosas que capaz que uno ya tenía incorporado de cuando eso no pasaba. Bueno, dicho esto, entonces voy a arrancar con el tema de resolver circuitos. Vamos a ver, aunque sea algún ejemplo. Ups. Acá me preguntan. Eso lo que dije fue que esto es una clase de este profesor Walter Levin de MIT. Si lo quieren buscar en YouTube, está allí. Más que buscarlo, digamos, se van a encontrar con esto mismo. No es que se van a encontrar con más. Es sentarse y pensarlo. Pero bueno, si lo quieren volver a escuchar, contado por un profesor que es excelente, está en inglés lo único, pero búsquenlo en YouTube. Lo que pasa es que no me acuerdo qué número de clase era, o sea, hay muchas clases. Es una cerca de las que habla de inducción magnética. El voltímetro mide la diferencia potencial yendo por el camino de los cables del voltímetro. ¿Cómo funca? Respecto a... No. Sí, a lo mejor sirve eso. Sí, el voltímetro no. El voltímetro lo que pasa que en este caso estoy leyendo la diferencia de potencial sobre tramos que están influidos por algo que está atrás, que es ese solenoide con corriente variable. Normalmente no tengo esa cuestión, entonces no hay ningún efecto inductivo en la lectura de un voltímetro, como en este caso. Ese es el problema que tiene ese ejemplo, ese circuito. Bien. Bueno, entonces, estos dos últimos temas que conté, tanto el de la barra como estos voltímetros, son cosas medio para pensar. Ahora vamos a ir a cosas que no son para pensar demasiado, y digo eso para descansar un poco el cerebro. Uno puede hacer estas cosas, que son resolver problemas de circuitos, y hay varios en la guía, entonces vamos a empezar a ver un poco ese tema. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase y en la clase siguiente es lo que se conoce con el nombre de circuitos transitorios o circuitos en su etapa transitoria, que consiste en analizar la corriente, que es lo que uno normalmente quiere obtener en un circuito, desde el momento en que cierro alguna llave que activa el circuito
hasta que en principio ese circuito llegue a un estado estacionario o no. Vamos a ver que en algún caso se llega a un estado estacionario, en algún caso, o en algún caso medio particular, uno obtiene una solución oscilatoria del tiempo, que podría interpretar de alguna forma como algo estacionario, pero no es estrictamente algo constante, sino algo que se mantiene variando en el tiempo en forma oscilatoria. Bien, bueno, entonces el primer ejemplo de esos circuitos es uno que ya empezamos a ver en realidad en esta clase y en la anterior, que es lo que se llama el circuito RL serie. Es un circuito alimentado por una pila constante, una FEM constante. En todos estos ejemplos que vamos a ver hoy y en la clase próxima, los circuitos van a estar alimentados por FEMs constantes. Bueno, como les decía, este circuito se llama RL serie porque contiene una resistencia R y una inductancia L. Esto, como habíamos hablado antes, es una idealización en el cual estoy suponiendo que toda la resistencia está concentrada en este elemento, al cual la llamo R, y toda la inductancia que tenga el circuito está concentrado en esta bobina L. Bien, este circuito tiene una llave, que acá estoy indicando con esta letra S, que se cierra en el instante inicial, que voy a llamar T igual a 0, y al cerrarla se activa una corriente. Bueno, habíamos visto la ecuación que describía este circuito, era esta que está escrita acá. La FEM, en realidad lo que habíamos visto que al cerrar la llave aparecía una corriente que empezaba a variar. Esa corriente variable inducía una FEM. Si yo recorría el circuito me encontraba con la FEM que tengo, la FEM inducida igual a la corriente por la resistencia, así aplicando la ley de malla para ese circuito. La FEM inducida la vinculo con la variación de corriente como de I a de T por la inductancia, en este caso la única inductancia es esta L. Lo que hago es pasar esto que tiene el signo menos del lado derecho, y lo que me queda es FEM igual a L por I a de T más R por I. Acá volví a usar, o estoy usando I minúsculas, como habíamos usado en algún momento cuando resolvíamos los circuitos por leyes del Kirchhoff, y después habíamos visto que usando mallas usábamos I mayúsculas. Bueno, acá vuelvo a usar I minúsculas porque voy a reservar las I mayúsculas para cuando veamos en un par de clases los circuitos de corriente alterna. Nada, eso es algo que hago yo, por ahí también en el libro de Treyes está hecho así, pero no es obligatorio, ¿no? Es solo costumbre, digamos, de notación. Bueno, entonces esto, si queremos resolver, o sea, el circuito consiste en obtener la corriente en función del tiempo, y lo pensamos desde el punto de vista matemático, esto como el problema de resolver o obtener la función I igual a I de T, o sea, la corriente en función del tiempo, dada una condición inicial, que en este caso es la corriente en el instante inicial, que llamé T igual a 0, y que vamos a decir que en este caso es 0, y entonces es resolver esta ecuación diferencial ordinaria, para lo cual voy a emplear algunas técnicas que ustedes supongo que conocen de Mate 2, creo. Bueno, la técnica que vamos a emplear es resolver o obtener la solución general de la ecuación como la solución del problema homogéneo más la solución particular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recuerdan que la solución del problema homogéneo de una ecuación diferencial consiste en poner igualar a 0 la parte que no contiene a la función que uno trata de obtener, ¿no? La función en este caso es la corriente, o sea, esto lo pongo igual a 0, y esa sería la solución del homogéneo, o sea, la solución de esta ecuación diferencial. Y una solución particular es alguna solución particular que cumpla con esta ecuación. Pero normalmente uno, para encontrar la solución particular y simplificarse la vida, busca una solución particular que sea constante. No siempre lo voy a poder hacer, pero sí puedo
me conviene encontrar como solución particular el caso de una solución particular constante, porque en ese caso, si es constante, se me va la derivada del tiempo, y lo que me quedaría en este caso es epsilon igual a r por i particular, y de ahí despejo i particular como epsilon sobre r. O sea, en este caso, sí puedo encontrar fácilmente una solución particular que sea constante, que en este caso es epsilon sobre r, y esto, digamos, es una solución particular porque esta ecuación cumple, esta solución, digamos, cumple con esta ecuación diferencial, ¿sí? Porque si i es epsilon sobre r y es constante, su derivada vale 0, entonces esto se me va y me queda que se satisface la ecuación diferencial, ¿sí? Es una solución particular, no es la solución más general del problema, en particular esta solución, no depende del tiempo. No depende del tiempo. ¿Sí? Dicho sea de paso, esta solución coincide con la solución que tendríamos de este problema si no hubiese inductancia. ¿Sí? Si yo tuviese que resolver este circuito sin, como lo hacíamos antes, sin la presencia de esta inductancia, ante una pila, ante una batería, la corriente sabemos que es simplemente la pila sobre la resistencia, ¿no? Epsilon sobre R, que es esta solución. ¿Correcto? O sea, físicamente, esta solución particular corresponde a la solución sin la inductancia. Bien. Bueno, para la solución del homogéneo, lo que voy a plantear es una solución del tipo exponencial. Esto también supongo que lo sabían de algunas de las matemáticas. ¿Por qué uno propone una solución del tipo exponencial? O sea, es algo de la forma una constante a por e a la otra constante lambda por t, o sea, lambda y a acá son dos constantes. Bueno, porque este tipo de soluciones tienen la particularidad de que cuando yo las derivo respecto al tiempo, lo que hacen es bajarme esta constante lambda, multiplicarla por la solución misma, ¿no? Me queda la derivada temporal de esto, me queda lambda por a por e a la lambda t, o sea, lambda por i. Y es posible, entonces uno se puede imaginar que proponiendo una solución de ese tipo, va a poder ajustar las constantes mirando o reemplazando la solución acá y uno se da cuenta que va a poder resolver ese problema, digamos, con este tipo de soluciones. O sea, este tipo de ecuaciones ordinarias en las que las derivadas están multiplicadas por coeficientes constantes, este tipo de ecuación diferencial ordinaria se la clasifica como ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes, permiten, digamos, proponer una solución de este tipo porque uno se da cuenta que va a poder resolverlo. Podemos también resolverla operando con los diferenciales. Sí, exactamente. También se puede hacer eso, sí. Pasando, en este caso, el R y H del otro lado con signo menos, y después pasando el diferencial e integrando también se puede hacer. Bueno, yo lo voy a hacer de esta forma, que es proponiendo una solución que creo que es como lo hicieron en mate, ¿no? No sé si en matemática operan con los diferenciales, no sé, bueno. Proponiéndolo de esta forma, fíjense que si hago, claro, de varias maneras, ok, perfecto. De las dos formas. Bueno, veamos cuando resolviéndolo de esta forma, qué pasa. Bueno, al derivar esta propuesta, ¿no? Esta solución que proponemos respecto al tiempo, habíamos dicho entonces que lo que hace es bajarme un lambda, me queda lambda por a por e a la lambda t. Reemplazo entonces esto en la ecuación diferencial y lo que me queda es 0 igual a L por lambda por a por e a la lambda t, si este sería este término, y R por I me queda R por a por e a la lambda t. Acá voy a sacar de factor común a por e a la lambda t, que me aparece en los dos términos, y lo que me queda es a por e a la lambda t, lambda multiplicado por L por lambda más R, igual a 0. Entonces lo que voy a decir es que si el e a la lambda t nunca es 0, si el exponencial nunca es 0, si que se lo puedo cancelar, y si a es distinto de 0, que sería una solución
no trivial, entonces lo que tiene que ser igual a 0 es L por lambda más R. Bueno, acá escribieron varias cosas. Yo cuando lo vi, una de los docentes decía que en vez de poner diferenciales usaba un método de sustitución, pero eso ahora mismo. Claro, sustituciones. Bueno, muy bien. Sigamos. Sí, ahora aparece este polinomio característico, justamente eso es lo que estaba invocando aquí. Entonces, cuando reemplazo entonces, por esta solución general del homogéneo con una exponencial, lo que me queda es que lo que es igual a 0 es me queda esta ecuación igualada a 0, en donde aparece el coeficiente este lambda. En este caso particular lo que me queda es L por lambda más R igual a 0. A esto se lo llama el polinomio característico, que en general el polinomio va a quedar del orden que tiene que ver con el orden de la ecuación. La ecuación diferencial esta que estamos tratando de resolver nosotros, esta ecuación es una ecuación que se dice de orden 1, porque aparece la función y su derivada. Si apareciera la derivada segunda, se llama de orden 2. El polinomio que queda cuando uno propone una solución de este tipo exponencial va a ser de orden correspondiente al orden de la ecuación diferencial. Como en este caso, la ecuación es de orden 1, el polinomio que queda es de orden 1, o sea, una ecuación de tipo lineal o una recta, de la cual uno despeja rápidamente que lambda tiene que ser igual a menos R sobre L. Entonces, lambda, voy a reemplazarlo aquí y voy a obtener lambda como R sobre L, ¿no? Bien, bueno, todavía me falta, entonces ya voy armando la solución que tengo, ¿no? Tengo por un lado la solución particular, que es lo que sacamos antes, por otro lado la del homogéneo, donde tengo este A por E a la lambda, ya saqué cuánto tiene que valer lambda. Bueno, me falta A, ¿no? Para completar todo. ¿De dónde lo saco? Condición inicial, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces esto lo saben hacer. Entonces, reemplazando, como dije antes, el I del homogéneo es esto, el I total, entonces es el I del homogéneo más el I particular, y la constante A la sacamos mediante la condición inicial. La condición inicial, en este caso, de nuevo, es todo consistente. Si tengo una ecuación diferencial de primer orden, solamente voy a tener una condición inicial, y con una condición inicial me va a alcanzar para resolver el problema. En este caso, la que teníamos era que a t igual a 0, la corriente valía 0. Bueno, reemplazo acá t igual a 0 en la corriente total, y lo que me queda es la exponencial vale 1, me queda a más epsilon sobre r, de donde despejo igual a 0, donde despejo a como menos epsilon sobre r, y entonces finalmente la solución completa es epsilon sobre r, que lo saco del factor común porque también me aparece acá, por 1 menos e a la menos rt sobre l. Bien, bueno, a esta cantidad que aparece acá, r sobre l, en realidad a l sobre r, la voy a llamar tau. El tiempo característico tiene que tener unidades de tiempo porque aparece acá en esta exponencial. La exponencial, los argumentos de la exponencial no tienen unidades. Si llamo a esa cantidad tau, el tiempo característico, entonces expresada en términos de eso, la solución me queda epsilon sobre r por 1 menos e a la t sobre tau. Bien, y a eso se lo llama el tiempo característico de esta solución. Antes de ver por qué lo llamo así, veamos un poco el tema este de las unidades, que es más o menos divertido esto. Lo que llamamos es tau a este tiempo como L sobre R. Eso quiere decir que unidades de inductancia sobre unidades de resistencia tienen que ser unidades de tiempo, ¿sí? Para que todo sea consistente. Si no, no sería un tiempo esto. Eso lo que entonces me está diciendo es que los Henry, que acá usé, en vez de H solo usé HI, que a veces se usa también, dividido las unidades de resistencia, que son Henry, recordemos, ¿no?, que eran las unidades de inductancia, ¿no?, que hoy las repasamos. Tesla por metro cuadrado dividido en Per.
y ohm, que son las unidades de resistencia. Esto, si estoy en el Sistema Internacional de Unidades, me tiene que dar en segundos. O sea, lo que aprendemos es que segundos es lo mismo que Henry sobre ohm. Bien, bueno, esto una forma de chequearlo es yendo para atrás en las unidades de Henry y en las de ohm, y reemplazando por todo lo que vimos, pero otra forma más astuta es usando las leyes conocidas que fuimos viendo hasta ahora. Una era la ley que relacionaba FEM con la ley de Faraday, ¿no? Que relacionaba la FEM con la variación temporal del flujo, que en términos, cuando había una inductancia, habíamos visto que la FEM era menos L de IA de T. La FEM se mide en volt, y L de IA de T tiene unidades de L por unidades de I dividido unidades de tiempo, ¿no? Estoy invocando acá la ley esta, digamos, si quieren, esto que dijimos acá, ¿no? Que la FEM inducida, sí, que la FEM inducida es L por la IA de T. O sea, esto tiene que tener unidades de voltaje. Entonces, si eso tiene unidades de voltaje, L por I, unidades de L por unidades de I y unidades de tiempo, son unidades de voltaje. Y por otro lado, la ley de Ohm, que es más fácil de recordar, porque la vieron varias veces, que nos decía que unidades de corriente, o sea, decía voltaje es igual a corriente por resistencia, o sea que en términos de las unidades de corriente por unidades de resistencia es unidades de voltaje. Bueno, entonces estas dos cosas tienen que tener las mismas unidades, con lo cual L por I dividido tiempo tiene que tener las mismas unidades que I por R. Las I se me cancelan acá, o las unidades de corriente se me cancelan, y lo que me queda es que unidades de L dividido unidades de R me tiene que dar unidades de tiempo, ¿sí? Pasando las R dividiendo y pasando las T del otro lado multiplicando, me quedan unidades de L dividido unidades de R tienen que ser unidades de tiempo, que es precisamente lo que estamos viendo acá. O sea, esto es un chequeo de que las unidades están bien y que Henry sobre ohms me da segundo. Bueno, y acá me habían preguntado, las que no lo había visto, pero como lo iba a contar ahora, respondo recién ahora. ¿Por qué se llama tiempo característico? Bueno, grafiquemos, o hagamos un gráfico de la corriente en función del tiempo. En verdad, acá estoy graficando la corriente en función del tiempo tau, t dividido este tiempo tau, que es una constante, ¿no? Este tau es una constante que está dado por L sobre R. Bueno, si hacen un gráfico de esto, lo que se puede ver es que la corriente tiene esta pinta. Va creciendo, llega a un valor asintótico, ese valor asintótico corresponde a T muy grandes, o cuando T tiende a infinito, y cuando T tiende a infinito, esta exponencial es una exponencial de menos infinito, tiende a cero, ¿no? Es E a la menos infinito como 1 sobre E a la infinito que tiende a cero. Así que queda en el límite para T teniendo infinito, queda epsilon sobre R, esta constante. Bien, o sea, esta corriente evoluciona desde el valor 0 hasta un valor asintótico, epsilon sobre R. Y lo que veo es que cuando el cociente entre T y tau es igual a 1, esto vale 1 menos E a la menos 1, o sea, más o menos una fracción de epsilon sobre R. Entonces se lo llama tiempo característico porque da una idea de en cuánto tiempo la corriente llega al valor estacionario. En realidad, estrictamente, la corriente para que llegue a este valor estacionario necesita un tiempo infinito. Pero, viendo la presión matemática que esto tiene, lo que veo es que si T es más o menos tau, o sea que en un intervalo de tiempo en el que T llegue a ser este valor, esto más o menos es una fracción de epsilon sobre R. ¿Qué fracción específica? Bueno, 1 menos 1 sobre E. Algo así como un tercio de epsilon sobre R, que es este valor que está acá, ¿no? Sí, un tercio. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es 3/5, ¿sí? De lo que vale epsilon sobre R. Pero bueno, me da una idea del tiempo que me llevó a llegar hasta ese estado estacionario. Por eso se lo llama tiempo característico.
Martina había dicho, es el tiempo en que fuese una recta, fuese una recta que pasa por el origen se intersecaría con el valor de la corriente estacionaria. La recta con la pendiente con la que parte la función. Sí, son todas cosas equivalentes. Pero más fácil decir, es el tiempo en el que más o menos la corriente alcanza un valor estacionario. O, dicho de otra forma, lo pienso como el tiempo de respuesta a este circuito. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, físicamente lo que pasa entonces es que cuando yo cerré la llave de este circuito, se estableció una corriente. La FEM esta se opone a ese establecimiento de la corriente, pero a medida que va aumentando la corriente, la oposición va siendo cada vez menor. ¿Por qué? Porque la corriente empieza a aumentar cada vez menos, digamos. Empieza a aumentar menos por un efecto de que hay alguien que se está oponiendo a ese aumento y las cosas llegan a un término, digamos, de equilibrio, es decir, bueno, vos querés aumentar, pero yo no te dejo, más o menos, así hasta que llegamos a un estado estacionario en el que la corriente, si se fijan en estos últimos tramos, o para tiempos muy grandes, ya no aumenta tanto en el tiempo y por lo tanto la FEM también inducida va a ir disminuyendo. De hecho, en el límite de t teniendo infinito, la FEM inducida es nula. O sea, es como lo que había dicho antes, es como que a tiempos muy largos ya la inductancia no juega ningún rol. Pero en la parte inicial, y ese es el rol que siempre cumplen las inductancias, en el primer establecimiento de la corriente, la inductancia tiene ese efecto medio de querer oponerse, digamos, una cosa de me opongo. Alguien me quiere meter una corriente, yo inicialmente me opongo, y después bueno, me voy relajando hasta que ya está. Y ahí llegó esa corriente estacionaria. Bueno, esa oposición mía inicial, digamos, dura un rato, que es este tiempo característico, que en general es bastante corto en los circuitos, a menos que tengan una inductancia muy grande. En general, las inductancias son muy pequeñas en los circuitos, comparadas con las resistencias, lo que me da tiempos bastante cortos. ¿L qué unidades tiene? Me volvió a preguntar Marcos de las unidades. Henrys. Lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Henrys, que son Tesla por metro cuadrado sobre ampere. Quizás esta pregunta se repite porque yo no di ningún ejemplo en números de lo que vale una inductancia. Cuando hagan ejercicios ahí van a dar numeritos y van a empezar a fijar más ideas. Y hablar cuando hagan la O3, y ahí usen las inductancias. No, perdón, no es que me volvió a preguntar Marcos, es que yo soy un zapallo y volví a ver el chat más arriba. Pensé que me había vuelto. Me parecía, Pablo, disculpa, No, yo todavía entendido ya que era Henry. Gracias. No, había otra pregunta, que era, acá en el caso ideal no se llega nunca, digamos, al estado estacionario, pero en el caso experimental se llega eventualmente, o eso no cambia. Sí, o sea, es lo que venía diciendo, ¿no? Digamos, se llega en un tiempo infinito. Se llega en un tiempo infinito, o sea, en un tiempo muy largo. No sé a qué te referís con el caso ideal. Ideal es que no tuviese resistencia. No sé bien en qué sería el caso ideal, pero digamos, a los fines prácticos, lo que estoy diciendo es que en un tiempo bastante rápido, la corriente que se establece es esta dada por la ley de Ohm. Bueno, y acá está escrito eso que dije, la corriente satura el valor estacionario epsilon sobre R, y en ese caso, así, la derivada de la corriente respecto al tiempo se anula y la FEM inducida tiende a cero. Bueno, voy a parar aquí. Eso es ya el siguiente circuito que vamos a ver la clase próxima, es el RC. Pero lo
dejamos para la clase próxima para seguir viendo circuitos que, como van viendo, lo que consiste en resolver matemáticamente una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esta cuenta. O sea que la corriente que obtenemos de la ley de Ohm valaría para cuando t es grande. Sí, efectivamente. O sea, en todos los circuitos siempre existe alguna componente inductiva, que es digamos, la reacción inicial del circuito a que se establezca una corriente en él, debido a este nuevo fenómeno de inducción que estamos estudiando ahora. Si queremos, claro, por ahí ideal en este caso para este tema que dentro de lo que estamos ahora sería decir que no tiene inductancia el circuito, entonces ahí la respuesta sería instantánea. ¿La llave es muy necesaria? No, la llave es para establecer un instante en el que yo empiezo a mirar el circuito. ¿Sí? Oficia de condición inicial. Claro, antes no la teníamos porque era un circuito en el que ya estaba la corriente, digamos, o también mirándolo de esta forma que estamos viéndolo ahora, en un circuito donde la corriente se establecía de forma instantánea. Es decir, el tiempo característico era cero, ¿no? Si L vale cero, si no hay inductancia, el tiempo característico es cero. ¿Qué quiere decir? Que instantáneamente esta curva hace ¡flum! Y pega un salto y vale epsilon sobre R. ¿Sí? Eso podríamos llamarlo un circuito ideal, o sea, donde la inductancia es nula. Pero en la realidad siempre existe, por pequeña que sea, un poco de inductancia y la corriente va a tardar un poco en establecerse. ¿Sí? En realidad, lo raro era lo que decíamos antes, que la corriente pum, instantáneamente se estableció.